Copenhague, Copenhague se ha propuesto ser la primera capital en el mundo neutral en carbono en el año 2025. Es un objetivo ambicioso, pero según nuestro modo de ver, factible. Y para llegar se ha hecho un plan holístico para limitar las emisiones de CO2, transformando la ciudad para integrar también el crecimiento de la ciudad. Copenhague dentro de 10 años va a tener un 20% más de habitantes que tiene actualmente, así que es un proceso dinámico, se puede decir. Se han diseñado varias medidas concretas en diferentes áreas. En primer lugar está la producción de energía, donde Copenhague se apuesta por las energías renovables. El consumo de energía, ahí se va a trabajar para un menor consumo, para una mayor eficiencia energética. En el sector del transporte se está trabajando para llegar a una movilidad no basada en combustibles fósiles y una movilidad mucho más eficaz. Aparte de eso, Copenhague tiene planes de adaptación y resiliencia al cambio climático, también voy a volver a eso. Y todo esto, la idea es básicamente crear una mejor vida para los habitantes, mejor salud y crear lo que nosotros llamamos un laboratorio verde. La idea es atraer a empresas, inversores en el sector verde para mejorar la economía local, crear nuevas empresas y crear nuevos puestos de trabajo. En números absolutos, Copenhague se ha propuesto bajar las emisiones de CO2 desde unos 2,5 millones de toneladas al año a 1,2 millones de toneladas en el 2025. Para compensar lo que todavía se va a emitir en sectores como el transporte, la idea es producir más energía verde de lo que se consume. Y en estos momentos Copenhague ha bajado a finales del año 2014, son los últimos datos que tenemos. Copenhague había bajado ya sus emisiones en un 31% en relación con el año base en el 2005. Y esto en un periodo donde la población creció un 15% y la economía un 18%. Para nosotros esto es un dato, son unos datos importantes porque muestra, como los datos de Dinamarca como país, que es posible desvincular las emisiones del consumo, del crecimiento económico. Así que se puede decir que Copenhague está de buen camino. Ha habido necesidad de algunas correcciones a lo largo de estos años y todavía quedan muchos retos por delante. Ahora había puesto una foto de unos molinos de viento. Hay una playa, imaginaoslo, que en el mar había unas turbinas, ¿no? Porque vamos a hablar un poco de la producción de energía. Como dije antes, la idea es transformar el sistema para ser totalmente renovable. En relación con la electricidad, la gran estrella en Dinamarca y en Copenhague también es la energía eólica. Y en Copenhague en concreto, la energía eólica va a garantizar una reducción del 30% de las emisiones, ¿no? El objetivo original era levantar unas 100 turbinas en Copenhague y en los alrededores, con una capacidad total de 360 megavatios. Se ha tenido que corregir esto un poco, se va a instalar más capacidad ahora y se va a participar. El plan es participar en grandes proyectos offshore que se están construyendo en Dinamarca estos años. Así que la empresa de energía de Copenhague está participando en diferentes proyectos. El viento tiene el problema de la intermitencia y para compensar la idea es usar los centrales termoeléctricas, pasarlos en biomasa limpia.
es una cosa que vale también para el sistema de calefacción, que en Dinamarca usamos más calefacción que aquí. La calefacción en Copenhague, en concreto, es de distrito. Un 98% de las viviendas de Copenhague están conectadas a la red de calefacción de distrito. Y la idea es aquí hacer una transición del carbón, que todavía se usa en varias plantas o en centrales, ir a la biomasa, pero también complementarlo con energía geotérmica y con la incineración de residuos. Los residuos también ayudan en la producción de biogás, como se mencionó antes. Es una apuesta también crear biogás. Y para que funcione, para que se pueda hacer el biogás y también para que funcione bien la incineración, Copenhague está trabajando para crear un sistema de separación de residuos para quitar los plásticos de los residuos. Eso es una gran prioridad. Es una prioridad que tanto por parte del ayuntamiento se invierte en tecnologías para la separación y al mismo tiempo se invierte mucho en la comunicación con los ciudadanos para mejorar la separación en la calle, digamos, ¿no? Para que los ciudadanos entiendan la importancia de esta separación, ¿no? En relación con el consumo, tanto de calefacción como electricidad, en el 2010, el consumo de calefacción y electricidad eran los culpables del 75% de las emisiones de la ciudad. Así que hay un gran potencial de bajar ahí el consumo energético, sobre todo en el tema de rehabilitación de viviendas. Las viviendas existentes y normas estrictas para la construcción nueva. En el 2025 el objetivo es reducir el consumo de calefacción en un 20% y el consumo eléctrico en edificios comerciales en un 20% y en un 10% en viviendas. Unas reducciones así significarían unos ahorros de alrededor de 50 euros al mes por familia, así que es bastante un ahorro notable, ¿no? Además, el ayuntamiento se ha propuesto reducir el consumo en edificios municipales en un 40%. Se puede decir que es la parte fácil. El ayuntamiento puede hacer lo que quiere con sus edificios. El problema viene cuando son edificios privados. Ahí hay que trabajar más para fomentar la rehabilitación. En Dinamarca la situación es diferente que aquí. En Dinamarca el alquiler es mucho más extendido, lo que crea un problema a la hora de rehabilitar una vivienda porque el propietario tiene que convencer un poco al inquilino para que asuma una parte de los gastos. Si no, el propietario ve que todos los beneficios van al inquilino. Y es un tema de incentivar a diferentes niveles en toda la cadena, ¿no? Propietarios, administradores y inquilinos, para que todos vean los beneficios. Eso se hace de diferentes maneras, de comunicando, pero también modelos de financiación, creando diferentes modelos de financiación en partenariados con fondos de pensiones y cosas así. También hay desgravaciones, se han introducido este año, desgravaciones en la renta por rehabilitación de vivienda. Y otra cosa importante es flexibilizar las normas. Las normas existentes muchas veces no han sido diseñadas para una situación como la que vivimos y por eso hay muchas trabas, hay mucha burocracia que hay que quitar para mejorar, para facilitar la situación de la rehabilitación, ¿no? Una parte importante también de reducir el consumo energético es hacer lo que se llama un smart city, ¿no?
tener datos, analizar los datos y usar los datos para concienciar y para mejorar el consumo, ¿no? El otro día en Copenhague se presentó una nueva plataforma que se llama City Data Exchange, que es una plataforma que da acceso a datos públicos y privados de Copenhague para uso de la ciudad, para proyectos, pero también para empresas. Y la idea es, con estos datos, juntar todos los datos y usar los datos para hacer sinergias entre diferentes campos, ¿no? Un ejemplo, una de las cosas que se está introduciendo este año a base de los datos es una aplicación que se llama Energy Insight, donde todos pueden ir a ver el consumo de su vivienda o de su local comercial, ¿no? Y esto es para ayudar a concienciar, se puede decir. Por ejemplo, para ayudar a convencer a la gente a poner la lavadora por la noche, donde la energía es más barata y cosas así. Es un proceso también de llegar a la gente con estos datos. Otra aplicación que se está introduciendo es una aplicación donde todo el mundo puede ver la huella de CO2 de sus viajes en Copenhague. El transporte es, si no el sector más difícil, uno de los sectores más difíciles de cambiar, ¿no? En el 2002 produjo un 22% de las emisiones de CO2 y se prevé un aumento del uso del coche en Copenhague en un 25% en los próximos 10 años por el crecimiento de la ciudad. Por ello, Copenhague apuesta muy fuertemente por los ciclistas, y la foto aquí era de unos ciclistas en una nueva vía, un nuevo puente que tenemos para ciclistas. Pero no solamente los ciclistas, también el transporte público y lo que nosotros llamamos los caballos de los apóstoles, los pies. En 2025 la idea es que el 75% de la movilidad es de estos tres, ¿no? Hoy casi un 50% de los recorridos en Copenhague para ir al trabajo o ir al lugar de estudio se hacen en bicicleta. Pero para llegar al objetivo hay que subir esto bastante más. Y eso conlleva una mejora y extensión de las infraestructuras, de carriles bici, de aparcamiento. Para nosotros, los datos nos enseñan que cada vez que se construye un carril bici, se sube el uso de la bici en la zona entre un 15 y un 20%, así que y baja el uso del coche, así que es una cosa muy, muy fácil. Si la gente se siente segura en el tráfico, es más probable que cojan la bici también, ¿no? Y para que los niños vayan en bici es también necesario garantizar esta seguridad. Se están también introduciendo nuevos sistemas sistemas innovativos de, por ejemplo, crear semáforos que dan preferencia a bicis y transporte público. Ahora mismo en Copenhague existe un sistema que se llama la ola verde, que es si un ciclista va a una cierta velocidad en las grandes vías de acceso a Copenhague, puede ir sin pararse. Las luces siempre están en verde, ¿no? Pero para avanzar un poco más en esto, se está creando ahora mismo un sistema donde hay medidores o medición que si vienen bicis se mantiene la luz en verde un poco más. Y este sistema también se introduce para autobuses, usando los datos del autobús para ver si el autobús está lleno o no está lleno, si va un poco más despacio de lo esperado, se puede mantener la luz en verde para que cruce, para que no pierda tanto tiempo el autobús. Estas cosas también ayudan a bajar el tiempo que están los autobuses en funcionamiento, y así también limita el uso de combustibles, ¿no? Para el transporte público la idea es aumentar el uso en un 20%, ¿no? Eso conlleva también una mejora del sistema actual, y también la idea también se basa en la inauguración en el 2019 de una nueva línea circular de metro que se está construyendo estos años. Todos los habitantes de Copenhague
lo miran. Bueno, hay obras en todos lados, pero en el 2019 se inaugura esta nueva línea circular con 17 estaciones que va a mejorar mucho la conectividad entre diferentes líneas de autobús y metro en Copenhague y va a fomentar más el uso, ¿no? Otra cosa que se va a hacer es el coche no va a desaparecer, pero la idea es fomentar el uso de coches eléctricos, de hidrógeno e híbridos para que haya menos contaminación, menos emisiones, ¿no? La idea es bajar el uso del coche ligero en un 20-30% para 2025, que el 20 o 30% del uso del coche es eléctrico y de hidrógeno híbrido y de vehículos pesados un 30 o 40%. Ahí el ayuntamiento también va por delante. Hace poco se inauguró, como aquí en Madrid hay un sistema de Car2Go de coches eléctricos, en Copenhague hay un sistema parecido con 400 coches que aparcan libremente como aquí. Pero el ayuntamiento también ha cambiado todo su parque movilístico. El 90% de los coches, casi el 90% de los coches del ayuntamiento son ahora de hidrógeno eléctricos. Este año se introducen más de 60 camiones de basura de biogás. Y a partir del 2017 se comenzarán a cambiar los 350 autobuses de la ciudad que ahora son de diésel y van a ser eléctricos y algunos casos de biogás. Para hablar un poco de la adaptación, de la resiliencia de la ciudad. En el 2011 Copenhague tuvo una experiencia de unas lluvias torrenciales que literalmente llenó la ciudad de agua. Había ríos en las calles y había lagos en las plazas, se puede decir, ¿no? El agua, no había manera de sacar el agua de la ciudad. Y por eso se ha empezado un proceso de adaptación, donde hay ahora mismo 300 proyectos planificados para la década que viene, 16 ya puestas en marcha. Y, por ejemplo, un proyecto que en la foto era un barrio donde han cogido una plaza. En Copenhague muchas de las plazas eran de asfalto, que es un poco lo peor para este tipo de situaciones porque el agua no va. Y se ha creado una plaza donde cuando está seco es una plaza bonita verde y cuando llueve se convierte en un depósito, en un lago. Y desde este depósito el agua se lleva a otro sitio, ¿no? También no sé si conocéis Copenhague. Copenhague, en el centro de Copenhague hay 4 lagos que rodean un poco el centro. Estos lagos también se están modificando para coger el agua de las lluvias y llevar el agua al puerto. Así que se están trabajando mucho en estos temas de resiliencia también. Todos los cambios mencionados conllevan grandes beneficios para los ciudadanos. La foto era de unos ciudadanos muy contentos. En primer lugar, habrá menos contaminación del aire, habrá menos ruido, habrá más espacio en la ciudad, más zonas verdes, más zonas recreativas. El puerto de Copenhague, el agua ahora está tan limpia que hay baños públicos en el puerto y hay una playa no muy lejos. Conlleva más ejercicios y la gente va mucho en bici y caminando es mejor para la salud, ¿no? También. Así que en general, más y mejor vida para la ciudad. Pero obviamente también tiene efectos económicos, beneficios económicos. Aparte de los ahorros directos, de la mayor eficiencia y de los ahorros o los beneficios de convertir el tráfico, la movilidad, a una movilidad sostenible. Por el fuerte enfoque en las soluciones verdes, como mencioné al principio, Copenhague se ha convertido en un hub verde. Es un lugar donde investigadores y empresas vienen para aprender, para probar cosas, para invertir.
Y esto es un espiral virtuoso. Uy, perdón. Casi dije vicioso. No, virtuoso. Porque así se crean nuevas empresas, nuevos puestos de trabajo en el corto plazo, pero en el largo plazo también se crea un desarrollo un desarrollo científico, innovación, que es necesario para que Copenhague pueda llegar al objetivo del 2025. Así que para nosotros esto es un win-win, se puede decir. Sí. Bueno, gracias. Buenos días. Ante todo, agradecer la invitación a la Fundación. También disculparme, porque cuando termine la intervención tendré que salir hacia otro sitio. Voy a tratar de no repetir ideas comunes. Yo creo que a Janet también le pasará exactamente igual con lo que acaba de comentar Miquel, y tratar de dar algún tipo de enfoque novedoso o distinto. Vamos a ver, el planteamiento que se hace en la ciudad de Málaga es un planteamiento que arranca hace bastante tiempo, porque la ciudad, yo creo que fundamentalmente a raíz de la segregación del municipio de Torremolinos, tuvo que pensar en reinventarse. Si ustedes no lo conocen, hace 20 y algunos años, o 30, no sé si hace ya, Torremolinos formaba parte del municipio de Málaga, de tal manera que Málaga, su modus vivendi, de alguna manera estaba cubierto por ese municipio, que tenía hoteles, que había turismo, bueno, y surge el momento en que se segrega y Málaga tiene que repensarse. La sociedad civil, es decir, los responsables políticos, los responsables sindicales, los empresarios, piensan en trabajar una estrategia. Y bueno, pensamos que por lo menos tener una estrategia de ciudad parece ser que ha sido algo que ha hecho que la ciudad siga determinado camino, con mayor o menor éxito, pero bueno, de alguna manera algo consensuado y que pueda ir funcionando en una línea coherente. Y esa estrategia además se ha ido reformulando y revisando durante los últimos años. La última revisión creo que fue del año pasado. Entonces Málaga, de alguna manera, en su reinvención, no voy a hacer historia de la ciudad, pero es una ciudad que nunca ha sido capital de nada, es una ciudad que estaba bastante degradada, es una ciudad que tiene, lógicamente, que generar economía por sí misma, con su gente, con su talento, con su universidad. Bueno, pues tiene que plantearse hacia dónde va, ¿no? Entonces pensó en revitalizar su carácter litoral, lógicamente en todo lo que tenga que ver con componente de renovación urbana, impulsar la cultura como un elemento absolutamente transversal para mejorar en todos los sentidos, y además el conocimiento. Es decir, esa era la base donde la ciudad ha ido trabajando. En esa base aparece el que hay que empezar a pensar en ciudades que funcionen de otra manera y aprovechar el conocimiento para eso. Y entonces la ciudad entiende, bueno, que tiene que tomarse en serio la reducción de emisiones, el eliminar partículas y el funcionar de otra manera. Quiero aquí comentar algo que todo el mundo tenga claro, por lo menos a nivel nacional, es decir, qué capacidad tiene un ayuntamiento, qué capacidad tiene quien gobierna en una ciudad para tomar determinadas determinaciones o que aquello sea norma. Pues la verdad que está muy restringido. Es decir, los ayuntamientos tienen capacidad para sacar adelante determinadas ordenanzas de gestión, ordenanzas fiscales, y realmente el cuerpo legislativo potente de un ayuntamiento a día de hoy sigue siendo un plan general de ordenación urbana. Es decir, hasta los propios planes de movilidad sostenible, si se plantean, o los planes energéticos, el que tengan capacidad legal hoy, a día de hoy, tiene que ser si están dentro de lo que sería el propio plan general. Si no, no dejan de ser, bueno, pues la manifestación de una voluntad fundamentalmente política, ¿de acuerdo? Con lo cual yo desconozco cuál es el régimen en Dinamarca, en otros sitios, pero nosotros aquí tenemos que atacar de alguna manera desde las ciudades esta problemática de las ciudades sostenibles desde otro prisma. En lo que nos hemos unido casi todos es utilizar el pacto de alcaldes de la Comisión Europea para tener una base, un compromiso en el cual las ciudades han dicho: yo me comprometo a reducir al menos un 20% mis emisiones a 2020. Están Barcelona, Málaga y otras ciudades. Y además, tras ese compromiso, generar un plan de acción de energía sostenible que de alguna manera me diga lo que tengo que hacer. Y ese compromiso, insisto,
simplemente político. Es decir, haces un plan de acción, el ayuntamiento lo decide, pero no tiene a priori más trascendencia. En el caso concreto de Málaga, se suscribió, se ha lanzado el plan de acción y el plan de acción ha ido trabajando, bueno, en todas las líneas comunes en materia de eficiencia y, lógicamente, de energías renovables. A día de hoy, desde el año 2008, que fue el primer año que tuvimos de referencia entonces, hasta el 2014, que es la última revisión que se ha podido hacer, bueno, pues estamos en ahorros energéticos muy importantes, estamos ya por encima del 20%, y en ahorro de emisiones por encima del 18%. Pero no tenemos que engañarnos ninguno, la crisis económica ha tenido una incidencia absolutamente fundamental en esta reducción de emisiones. De lo que se trata es de cómo en un escenario de no crisis económica las ciudades van a poder seguir cumpliendo sus objetivos. Entonces, antes de poner algún ejemplo de cosas que se están haciendo, le quiero comentar rápidamente dónde estamos ahora. Ahora estamos en una nueva fase donde hay una iniciativa europea que incide en el Pacto de Alcaldes, entiende que hay que estar hablando desde ayer o desde antes de ayer, ya no solo de ahorro y eficiencia energética, de reducción de emisiones, sino de mitigación de efectos de cambio climático, de tal manera que ya empiezan las ciudades a suscribir este nuevo pacto por el clima y la energía, que lo que está diciendo es, mire usted, a partir de que ustedes lo suscriban, si es hoy, en el mismo día del año 2030, ustedes han tenido que reducir un 40% de las emisiones de CO2. Y además van a tener que adoptar medidas de mitigación de cambio climático. Y dan un plazo de 2 años, que empieza en el día de la firma, para ese plan de acción que antes era de energía, convertirlo en un plan de acción para la mitigación del cambio climático y también de la energía. Y esa es la situación en la que se encuentra ahora la ciudad de Málaga. Cosas que hemos aprendido frente a Dinamarca, frente a zonas, como decimos nosotros, que están al norte de Peñaperros. Que a Europa le preocupa muchísimo la eficiencia energética en los edificios, en los residenciales y en la calefacción. Les pongo un ejemplo en un proyecto que presentamos y que fracasamos. Decimos que es bueno comentar. Y uno de nuestros socios era la ciudad de Malmo. Y eran viviendas sociales, cómo rehabilitamos con eficiencia energética viviendas sociales en Málaga y en Malmo. El consumo energético en una vivienda social media en Málaga por metro cuadrado y año es de 30 kilovatios. Estamos hablando de 3.000 kilovatios hora año. En Malmo eran de 260, estamos hablando de 26.000 kilovatios hora año. Es decir, cuando uno empieza a hacer números a nivel de rehabilitación, lógicamente lo puede hacer simplemente a través de una subvención, que ya no es lo que se pretende, sino que haya de alguna manera un modelo de recuperación de esa inversión, aunque sea a un plazo, si no corto, medio o largo. Entonces, si estamos hablando de rehabilitar energéticamente viviendas en el sur de Europa, no es igual que esa rehabilitación en el norte. Entonces, la primera cosa que hemos aprendido, que cada ciudad tiene su problemática y que tiene que trabajar con los objetivos claros, es decir, objetivos de reducción de emisiones, mitigación de cambio climático, pero con tu propio problema. ¿Qué hemos detectado en la ciudad de Málaga? Hemos detectado que el consumo energético se ha adaptado en los sectores que no tienen intervención por parte de la administración. Es decir, la industria que está sobreviviendo hoy se ha adaptado. Su intensidad energética está produciendo lo mismo o más con menos consumo energético. Esa es una adaptación natural. La vivienda, la residencial, la gente, ustedes y yo, en nuestras casas nos hemos adaptado, simplemente por cuestiones económicas. Ya nadie consume la misma energía, la misma electricidad ahora que hace 8 o 10 años, en absoluto. En el caso concreto de la ciudad de Málaga, vemos que hay margen, que hay poco margen en determinados sectores y que además conlleva inversión o subvención muy potente. ¿Dónde tenemos un gran margen de mejora? En el transporte. Como ocurre, no hay más que verlo, en Madrid probablemente. Yo no me sé los números de Madrid, pero como ocurre probablemente en Madrid. Entonces, en Málaga se detecta que tenemos un grandísimo margen de mejora en el transporte.
No vamos a repetir las bondades que ha comentado Miquel antes sobre el transporte, ni por ejemplo las que tiene Barcelona, que las sabemos. Málaga tiene muchísimo margen porque Málaga no es una ciudad de gran tamaño, no tiene una problemática específica en cuanto a la movilidad de las personas, es decir, la gente llega rápidamente de un sitio a otro, pero por tener el tamaño que tiene, al final resulta que tu vehículo privado es difícilmente mejorable con un transporte público. Con lo cual, el reto que se plantea la ciudad de Málaga es cómo somos capaces de bajar las reducciones relacionadas con el transporte y además consiguiendo que la gente no lo haga o no pierda más tiempo del que está perdiendo ahora. Es decir, cada ciudad tiene que tener su propia forma de trabajar. A título de experiencias interesantes y concretas, en el Plan de Acción de Energía Sostenible de la Ciudad de Málaga, evidentemente el Ayuntamiento tiene que dar ejemplo y el Ayuntamiento se ha comprometido, o se comprometió en su momento, a trabajar y trabajar fundamentalmente con fotovoltaica. Es decir, Málaga, el régimen de vientos no da para que la eólica, más allá de un pequeño Urban Lab o más allá de un pequeño ejemplo, funcione bien, pero en Málaga funciona la solar, y funciona la solar para usos térmicos y funciona la solar para energía fotovoltaica. Dinamarca pues debe soplar muchísimo aire y sé que hay poco sol, con lo cual está clarísimo, me consta que allí la fotovoltaica no funcionará tan bien. Entonces la fotovoltaica la solar en general, es la apuesta de renovables de ciudad. Cuando hablamos de ciudad, estamos, y viene en nuestro plan, tratando de potenciar lo que es la generación distribuida. Y la generación distribuida, bueno, es compleja. Es compleja ahora y era compleja hace 10 años. Es decir, no hay que llevarse a engaño. La prima, la renovable, el funcionar con renovables, la fotovoltaica, y a mí me consta porque todavía estoy de alguna manera obligado a gestionar directamente 39 instalaciones fotovoltaicas municipales conectadas a red, entonces requería entonces de una enorme especialización. Es decir, era fundamentalmente un producto complejo, sí, puede llegar hasta incluso a un producto financiero, donde el productor pues tenía que darse de alta como productor de energía fotovoltaica, la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia, industria, un régimen absolutamente complejo. Tan complejo que tener plantitas de 5 kilovatios, como es el caso del Ayuntamiento de Málaga, cada una de ellas a nivel de gestión y a nivel de responsabilidad pues era exactamente igual que tener una de 500 megavatios. Es decir, que tampoco era una situación que favoreciera el que el ciudadano corriente, un ciudadano que quisiera tener fotovoltaica en su vivienda, pues pudiera hacerlo con facilidad. La situación de ahora es, no sé si aún más compleja, pero infinitamente más compleja. Estoy viendo aquí a Mariano Sidrach, que aparte de buen amigo y catedrático, va a hablar de eso en profundidad dentro de poco, lo cual no me voy a extender, pero creo que es un tema absolutamente interesante. Pero bueno, ahí está y hemos trabajado y vamos a seguir trabajando en materia de renovables, que es de lo que hoy trata fundamentalmente esta jornada en renovables. Y lo que sí quiero llamar la atención es que si nosotros queremos hoy en día impulsar las renovables, por lo menos nos lo dice nuestra experiencia, tenemos que animar el consumo, tenemos que animar el lado de la demanda. Es decir, el consumo energético en general no está subiendo. Por el lado de la demanda tenemos que incrementar el consumo eléctrico, es decir, tenemos una sobrecapacidad en el sistema eléctrico, que no nos va a llevar a ningún sitio, salvo a las peleas que hay entre el que tiene la planta de ciclo combinado o el que con todo el derecho del mundo dice, oiga, yo tengo mis renovables, se comprometieron mi prima y yo te quiero seguir teniendo mi prima. Entonces, toda esa discusión que terminará o está terminando en tribunales irá muy bien. Pero hay una gran oportunidad para incrementar el consumo eléctrico por el lado de la demanda. Y es simple, y es cambiar la gasolina de los coches por electricidad de los coches, o sea, electrificar el transporte. Electrificar el transporte es interesante. Más allá, estoy hablando del transporte público y del transporte privado, por supuesto más allá de las medidas de movilidad sostenible, pero el transporte privado, el transporte convencional, la migración acelerada del vehículo convencional diésel o gasoil a eléctrico, yo entiendo que es absolutamente interesante y prioritario. El cambiar un vehículo térmico por uno eléctrico produce 3 efectos inmediatos.
El primer efecto es que desaparece el ruido, cosa que nadie es consciente de la importancia de eso, porque todos vivimos rodeados de ruido. Pero que desaparezca el ruido es una maravilla. El segundo efecto inmediato es que a nivel local la emisión de partículas y la emisión de contaminantes pasan de las que sean, que ya no sabemos si son verdad o mentira, o medios verdades, no es no ser cínico. Se trata de una realidad, es decir, de las que sean, pasan a nivel local también a cero. Cosa que es importantísimo porque la gente vive en las ciudades y los coches suelen estar en las ciudades, aunque no están diseñados para eso. Y la tercera es que a nivel de emisiones CO2, dependiendo de dónde vivas y de tu avance tecnológico, fundamentalmente en desarrollo de renovables, puede ser cero también. Es decir, nosotros en el mix energético de hoy, que es un tercio, un tercio, un tercio, tercio nuclear, tercio fósil, tercio renovables, en números gordos, el que genera CO2 es el fósil. El nuclear tendrá sus problemas. Es decir, que hoy un vehículo eléctrico en España no es atrevido a decir que cambiar uno térmico por uno eléctrico con prestaciones similares ahorra el 50% de CO2. Lo mismo, y hay que decirlo así de claro, que estoy casi seguro que en China hoy dejar de utilizar un vehículo térmico y utilizar un vehículo eléctrico genera más emisiones, más contaminantes, no más ruido. Y eso depende mucho de nosotros. Entonces tenemos un campo de actuación muy interesante. Estamos en el foro de las energías renovables. Estamos pensando muchas veces solamente en cómo potenciar el autoconsumo o la energía genérica para que sea renovable el 100%, pero yo entiendo que tenemos que abogar porque hay sectores que tradicionalmente no han utilizado la energía eléctrica como fuente de alimentación y estamos en una situación tecnológica interesantísima para que sea así. Quiero terminar con dos cositas muy rápidas, que luego habrá que llevarlas a la realidad, pero a nivel de compromiso. ¿Qué ha comprometido el Ayuntamiento de Málaga? Por unanimidad plenaria. Ha comprometido que lo que es el holding municipal, lo que es el Ayuntamiento de Málaga, sus empresas, que no es poca cosa, solo a nivel eléctrico es el 6% del consumo eléctrico de la ciudad, una ciudad que consume 2 millones de megavatios hora año. Bueno, ha comprometido que en 2030 el holding municipal tiene que ser neutro en emisiones. O sea, quiere decir que o generamos todo con renovables, tenemos que organizarnos para ser neutros. Y ese compromiso está ahí. Hemos generado un compromiso también de que la flota municipal, en su renovación, salvo justificación técnica o económica absolutamente clara, copiando y resumiendo, y lo digo aquí clarísimamente, un magnífico documento de mi amigo Ángel López del Ayuntamiento de Barcelona, pues también que sea eléctrico, ¿de acuerdo? Y hemos comprometido ese pacto de alcaldes para el año 2030 con ese plan de acción que tenemos que redactar ahora para efectivamente llegar a ese 40% de reducción de emisiones y además empezar a adoptar medidas de mitigación del cambio climático. No sé si he sido concreto. A título de ejemplo, decir que si se trabaja se consigue ahorro energético y además se consigue ahorro económico. Nosotros en alumbrado público, por ejemplo, y no por alargarme más, que creo que ya voy lanzado, correcto, con lo cual corto, hemos conseguido ahorros recurrentes de 5 millones de euros al año, sin hacer, no sé, ingeniería de alto nivel, es decir, simplemente aplicando la tecnología disponible, los controles disponibles, sin hacer ningún tipo de locura. Es decir, que también el ahorrar, el utilizar renovables y el utilizar los recursos de una manera racional y controlada, al final libera recursos para dedicarle a otras cosas que también son muy importantes. Muchas gracias por su tiempo. Yo quería empezar, porque es verdad, tanto Miquel como Jaime han puesto encima de la mesa, yo creo que la mayoría de retos que tenemos las ciudades, ¿no? Porque compartimos mayoritariamente muchos de los problemas y además también yo creo que no hay que inventarse muchas de las soluciones, ¿no? Están bastante definidas y además ciudades como Copenhague pues también nos dibujan el camino hacia donde tenemos que ir, ¿no? para poder conseguir muchos de estos objetivos y de estos retos, ¿no? Pero sí que creo que vale la pena hacer un poco de balance, ¿no? Es verdad que Barcelona
siempre ha estado, ¿no?, como ciudad mediterránea, ¿no?, y como ciudad comprometida con la sostenibilidad, hace muchos años que ha ejercido ese liderazgo a la hora de implementar políticas realmente transformadoras en relación a poner en el centro las políticas ambientales, y por tanto tenemos el Pacto de Alcaldes ha dibujado también muchos de estos compromisos, ¿no?, con planes específicos de lucha contra el cambio climático y por la mejora de la calidad del aire, por ejemplo en la ciudad. También específicamente en relación al tema energético, pues contamos con una ordenanza solar, contamos también con ordenanzas que han priorizado también el impulso de la fotovoltaica en cualquier, ¿no?, desarrollo urbanístico, de nuevas construcciones de edificios, ¿no? Es decir, tenemos algunos mecanismos, pero es verdad que hacía falta pues darle un poco de, ¿no?, impulso, reimpulsar todas estas políticas, especialmente porque en los últimos años sí que habíamos tenido la sensación en la ciudad de Barcelona que concretamente habíamos relegado el liderazgo de la sostenibilidad por una apuesta de la ciudad inteligente, ¿no?, que antes también se comentaba. Y desde una perspectiva o desde una visión que contraponía una y otra cosa, ¿no? Es decir, dejábamos a un lado la política de sostenibilidad para potenciar la política de la ciudad, de la Smart City, ¿no? Cuando en realidad la Smart City es un instrumento, ¿no? La tecnología y toda la apuesta por la ciudad inteligente es el instrumento que nos debe permitir, ¿no?, transitar hacia una ciudad sostenible, a una ciudad socialmente responsable, inclusiva, etcétera, etcétera, ¿no? Pero habíamos dejado de un lado, para hacer una apuesta específica, ¿no?, por la tecnología y por determinados instrumentos tecnológicos específicos, los objetivos que realmente debían motivar cuáles eran, ¿no?, los criterios a los que debíamos trabajar. Por tanto, una de las principales actuaciones que como equipo de gobierno, ya no solo desde el área que tengo el privilegio pues, de liderar y trabajar, sino desde el equipo de gobierno, situar en el centro de las políticas municipales el derecho a la ciudad. Y ese derecho de la ciudad se traslada desde diferentes perspectivas, ¿no?, pero sobre todo desde el combate de las desigualdades, y dentro del combate de las desigualdades la política de sostenibilidad y la lucha contra el cambio climático es un eje central, ¿no?, porque debe reordenar la manera en la que nos movemos, la manera en la que vivimos, la manera en la que trabajamos, la manera en la que consumimos, ¿no?, todas nuestras formas de movernos y de vivir esta ciudad, para convertir realmente Barcelona, ¿no?, como una ciudad donde la vida sea posible, donde prioricemos esa vida y además donde garanticemos que la ciudad que tanto nos gusta no se acabe nunca, ¿no? Esa es la idea de la sostenibilidad, que perdure Barcelona, que no se acabe nunca, ¿no? Por tanto, este era un poco el objetivo en el que nos hemos empezado a desarrollar diferentes estrategias y planes y acciones concretas durante este primer año, que bueno, buena parte de ellas están en marcha y que espero que en breve podamos también ver muchos de sus resultados. Sí que poner en valor que para hacer posible esto, un área como la que decía, ¿no?, de ecología, urbanismo y movilidad, es estratégica, ¿no?, y es realmente una de las más importantes a la hora de trabajar una acción transversal en el objetivo de este derecho a la ciudad, ¿no? Y hemos hecho una cosa realmente que no se había hecho nunca, ¿no?, que era unificar específicamente ecología, urbanismo y movilidad. Movilidad realmente ha sido una revolución dentro del propio ayuntamiento, incorporar en la planificación urbana de la ciudad las políticas de movilidad, una cosa que nos parecía obvia, ¿no?, y bastante necesaria, no existía hasta ahora, pero además desde una perspectiva en la que no es casual que ecología sea lo primero que pongamos en la agenda, porque lo que queremos es precisamente que las políticas ambientales sean las que motiven, las que tiñan cualquiera de las transformaciones urbanas y de las transformaciones de movilidad que se desarrollen desde esta área, ¿no? Y por tanto, creo que este ha sido un cambio de paradigma que realmente ha supuesto que equipos que no estaban, porque lo sabéis, ¿no?, en los ayuntamientos es verdad, intentamos trabajar con mucha coordinación, pero hay departamentos estancos, ¿no?, que históricamente cuesta que se pongan a trabajar conjuntamente, que se escuchen, que se miren, que colaboren, ¿no?, que se coordinen. Y el hecho de haber unificado en esta área diferentes departamentos ha sido realmente muy, muy interesante a la hora de desarrollar algunos de los planes que os quiero explicar, ¿no? Específicamente porque creemos que en este objetivo de lucha contra el cambio climático debemos, bueno, trasladarlo en tres espacios específicos, ¿no? En el campo de la movilidad, del urbanismo y de la ecología. En el campo del urbanismo, lo comentaba Jaime, es importantísimo tener el marco conceptual del Plan General Metropolitano, en nuestro caso, ¿no?, que es quien desarrolla los instrumentos de actuación y de intervención en el propio espacio público, porque sin tener esto es muy difícil priorizar unas políticas u otras, ¿no? Y, por ejemplo, nosotros estamos haciendo ya toda una revisión
del Plan General Metropolitano, que cumple 40 años, ¿no? Y que, por tanto, necesitamos darle la vuelta para priorizar, pues eso, ¿no? Instrumentos que nos permitan incidir en esta planificación, en este planeamiento urbano, priorizando pues, la rehabilitación, priorizando la movilidad sostenible, las zonas verdes, ¿no? En tanto que ahora mismo realmente tenemos un margen de maniobra bastante limitado, ¿no? También todas las estrategias de movilidad desde una perspectiva de la movilidad sostenible. Antes se decía, ¿no? que la importancia no solo de impulsar la movilidad sostenible y la importancia de poner en el centro también cómo migramos ese transporte privado que actualmente existe, ¿no? a unos métodos de transporte diferentes, a unos modos de transporte en los que se priorice, por ejemplo, la electrificación. Nosotros aquí tenemos estrategias, pero tenemos una gran estrategia que prioriza específicamente la movilidad sostenible, porque tenemos un plan de movilidad urbano que hay que cumplir, en el 2018-2019, que lo que plantea es la reducción del 21% de la movilidad privada en Barcelona. Y esto es lo que está, de alguna forma, motivando todas las actuaciones que estamos desarrollando, tanto en el plano urbanístico como en el plano de movilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que cualquier transformación urbanística, por ejemplo, vías de entrada a la ciudad, como tenemos la avenida Meridiana, ¿no? Que es una de las que entra por la parte Besós, ¿no? de la ciudad de Barcelona, o toda la transformación también de la Ronda de Dalt, que es una arteria viaria tipo M30, ¿no? Que algunas partes está deprimidas, otras no. Pero las actuaciones que estamos desarrollando en todos estos ámbitos van dirigidos a reducir tránsito, van dirigidos a reducir transporte privado. Después, toda la estrategia, por ejemplo, de impulso de la bicicleta, y aquí Copenhague, ¿no? También es un referente. Hemos planteado multiplicar por 3 el nombre de carriles bicis, de kilómetros de carril bici destinado, y hemos puesto ya al servicio de esto de 16 millones de euros concretamente, que ya se están empezando a ejecutar, porque ya tenemos presupuesto y plan de inversiones, fundamental para poder desarrollar estas actuaciones, ¿no? También hemos seguido implementando políticas que creíamos que estaban bien orientadas, como es el desarrollo de la nueva red de autobuses de Barcelona, una red mucho más eficaz, que prioriza la vida de barrio, que la agiliza, ¿no? Que permite que la movilidad en superficie sea mucho más ágil, ¿no? Y por tanto ya estamos desarrollando la 4ª y la 5ª fase, que conecta barrios no solo céntricos sino periféricos con el centro, teniendo en cuenta las limitaciones de la propia red de metro que tenemos, ¿no? Que es muy centralista y que cuesta mucho. Bueno, hay barrios que están a tocar y que no tienen conexión, y por tanto si no lo haces en superficie con autobús, pues la verdad es que es bastante complicado. Después, una estrategia también muy importante, que no es solo desde una perspectiva de la ciudad de Barcelona, ¿no? Sino que se planifica desde una óptica de toda el área metropolitana. Es decir, Barcelona tiene la obligación de no solo mirarse a sí misma como ciudad, sino de entenderse como una ciudad metropolitana. Eso quiere decir que tenemos una ciudad, ¿no? que tiene 1,6 millones de habitantes, pero que está inscrita en un ámbito donde la movilidad, donde las relaciones no se circunscriben en ese espacio limitado geográfico, sino que lo hacen en un ámbito donde viven más de 3 millones de personas, ¿no? Porque si miramos, por ejemplo, datos específicos de cómo se mueve la gente en la ciudad, vemos que mayoritariamente la gente se mueve a pie, se mueve en transporte público, o ahora incluso que estamos potenciando la bicicleta. Pero el problema principal es la gente que viene o se va de Barcelona hacia afuera. ¿Cómo se mueven? Pues en vehículo privado. Por tanto, es muy importante que la movilidad la pensemos con perspectiva metropolitana, y para ello hay un instrumento, hay una infraestructura que es estratégica y que es básica, que es la conexión del tranvía en el centro de la ciudad por la Diagonal, que sabéis que es una vía, es una arteria que divide Barcelona, pero sobre todo que la conecta con el eje Besós, porque tenemos 2 ríos, ¿no? El Besós y el Llobregat, que nos limitan la ciudad, pero que conecta no en sí misma Barcelona, que también, sino con 9 municipios del área metropolitana que ya tienen red de tranvía, y que por tanto nos permite movilizar pues toda esa gente que ahora mismo puede estar moviéndose en transporte privado. Por tanto, este es uno de los proyectos estratégicos que estamos trabajando y que queremos impulsar en este mandato, ¿no? Y uno de los más importantes. Y después un proyecto que
que tiene mucho que ver con esta manera diferente de vivir la ciudad, esta manera de movernos y sobre todo de llenar, ¿no?, de vida esta ciudad, que es el programa de las supermanzanas, ¿no? Este es un programa muy innovador que tiene mucho que ver urbanismo y movilidad, que además en Barcelona es relativamente fácil. Dijéramos que Sardá, ¿no?, nos puso la facilidad de un planeamiento urbano que facilita mucho ordenar diferente, ¿no?, esta movilidad y esta manera de vivir, y por tanto lo que estamos planteando es implementar esta estrategia. Esta es una estrategia que, gracias también al esfuerzo vecinal de muchas de las zonas de la ciudad de Barcelona, de distritos como l'Eixample, de Sant Martí, que tienen esta ordenación por manzanas, ¿no?, muy cuadriculadas, muy fácil de, como decía, de agrupar, ¿no?, urbanísticamente, pues la verdad es que gracias a eso ya se impulsó el mandato anterior todo un proceso participativo, pero se quedó allí, ¿no?, en un proceso participativo. Lo que hemos hecho ahora ya, en este primer año, es ya buscar una partida de alrededor de 11 millones de euros para implementar esto, no solo con medidas estructurales, que sería el objetivo, ¿no?, que liberáramos determinadas zonas de estas agrupaciones de manzanas, ¿no?, de determinados distritos de la ciudad, para liberarlas del vehículo privado y para que allí pasen cosas más allá que coches, ¿no? O sea, que en nuestras calles pasen otras cosas que coches sería una prioridad, que la gente pueda jugar a la pelota, que los niños, ¿no?, puedan desarrollar actividades, que podamos llenarla de otras actuaciones, ¿no?, más allá de lo que actualmente pasa, porque realmente vemos que el 60% de nuestras calles están ocupadas por vehículo privado. Entonces, revertir esta situación, ¿no?, invertir esta jerarquía predominante en el espacio público es central en cualquiera de estas transformaciones. Esta creemos que es, por tanto, una de las actuaciones que pueden generar nuevas dinámicas, pero siempre desde la participación, siempre desde la elaboración o desde la coproducción con los propios vecinos y vecinas. Y por eso planteamos dos fases. Una primera de urbanismo táctico, que no necesariamente tiene que comportar, ¿no?, grandes transformaciones estructurales, y una definitiva, cuando veamos cómo esto se va desarrollando, pues que ya implique, pues eso, ¿no?, una transformación más concreta. Pero inicialmente cambiando señales, cambiando priorización semafórica, que antes también se comentaba como uno de los elementos claves, que prioricen a la gente que camina, que prioricen el transporte público, que hagan más fácil esto y más difícil ir en coche, pues es, creemos, uno de los elementos claves, ¿no? También algunas de las cuestiones vinculadas con la estrategia de la rehabilitación, ¿no? Nosotros hemos planteado una estrategia de la rehabilitación con la movilización pública de más de 200 millones de euros en este mandato, solo en estos 4 años. ¿Por qué? Porque hemos agrupado diferentes actuaciones que se estaban desarrollando en el terreno de los edificios públicos y privados, en el terreno, por primera vez, de las viviendas. Barcelona por primera vez entrará a rehabilitar viviendas, que esto no había pasado nunca, y además con una priorización en los barrios populares, donde hay más necesidad, donde hay un parque privado, pero también público, de vivienda, de infravivienda, ¿no?, muy pequeña y con muchas dificultades también, ¿no?, a la hora de desarrollar instrumentos de ahorro y de eficiencia energética. Por tanto, la importancia de esto, y además, ¿no?, relacionando todo esto con el espacio público, ¿no? Creemos que en una ciudad mediterránea como Barcelona, donde la gente pasa mucho tiempo en el espacio público, debemos entender el espacio público como una extensión de nuestras casas, ¿no? Por tanto, toda una estrategia conjunta para movilizar, para incorporar nuevos criterios que además nos permitan activar un sector económico, tanto de la construcción como del sector energético, muy castigado por la crisis económica, y por tanto aquí compromiso público de movilización de recursos para que esto sea realmente un instrumento de nuevas generaciones de ocupación. Y aquí mucha estrategia, por ejemplo, con la parte de vivienda del ayuntamiento, con la parte de eficiencia energética y ahorros, es decir, toda una estrategia conjunta, ¿no? Y finalmente, otro elemento que creo que es importante también de poner encima de la mesa, que es la estrategia contra la contaminación, ¿no?, que un poco también es lo que motiva todas las actuaciones que antes explicaba y detallaba también en relación a la movilidad. Es básico que Barcelona deje de incumplir, ¿no?, anualmente todos los límites marcados por la Organización Mundial de la Salud en relación a las partículas, en relación a las emisiones de contaminación, ¿no? Porque, bueno, realmente los datos lo que nos demuestran es que más de 3.000 personas mueren de forma prematura en todo lo que es el área metropolitana. Por tanto, estos son los valores, estas son las iniciativas que de alguna forma estamos desarrollando a nivel global. Pero en concreto, también, y con esto acabaría, ¿no?, remarcaros el hecho de que la energía para nosotros es un elemento central también en la planificación, pues, de este derecho a la ciudad, poniendo en el centro
precisamente en las necesidades de la gente. Hemos comprobado todos los problemas de acceso a la energía, también al agua, ¿no? Como dos recursos básicos y que además tienen mucho que ver también con la lucha contra el cambio climático, ¿no? La modificación del acceso a de la demanda de estos propios bienes básicos, de estos derechos humanos, ¿no? Y por tanto aquí hemos planteado la creación y el impulso de un operador energético con perspectiva municipal inicialmente, pero con vocación metropolitana. Como decía antes, nosotros no podemos solo mirar a Barcelona, sino siempre tener en el horizonte el área metropolitana como objetivo, porque realmente somos ciudad metropolitana y ejercemos ese liderazgo, ¿no? Por tanto, el impulso de este operador energético que priorice pues, esa política de transición energética que haga que Barcelona vaya dejando de ser tan dependiente, ¿no? de combustibles fósiles y apueste realmente por la generación y por el consumo de energías renovables. Aquí ya hay ejemplos. Tenemos específicamente, por ejemplo, pues el hecho que ya sabemos que toda la energía que consume Barcelona, hay una certificación, ¿no? específica, viene de origen renovable. Estamos impulsando algunos proyectos específicos, o se habían impulsando en edificios municipales, ¿no? de rehabilitación que impulsaban pues eso, ¿no? el balance neto dentro de esos propios edificios, pero debíamos superar un poco. Necesitamos instrumentos que nos permitan romper esas barreras, teniendo en cuenta que legalmente, que urbanísticamente no tenemos todos los instrumentos, ¿no? Entonces, bueno, estamos desafiando un poco también el sistema, planteándonos cómo incrementar esta generación, cómo incrementar este autoconsumo. Y hacerlo, sobre todo, con la gente, con los vecinos y las vecinas. Yo creo que, antes lo decía Domingo también en la presentación, ¿no? la importancia de plantear un modelo de gobernanza de todas estas políticas diferente a lo que tradicionalmente hemos hecho. Y esto supone un cambio de paradigma también para los vecinos y las vecinas que no están acostumbrados a coproducir políticas públicas, a corresponsabilizarse y también asumir las renuncias que implica trabajar en esta dirección, ¿no? Entonces, pasar de la colaboración público-privada histórica que debe existir y que debe seguir existiendo a una colaboración también ciudadana, público-ciudadana. Este es el reto, ¿no? Y cómo implicar aquí, por tanto, a la ciudadanía en esta coproducción que vaya mucho más allá, como decía, de la participación tradicional, que nos permita, por ejemplo, pues eso, ¿no? garantizar el derecho básico a un suministro energético, de agua, etcétera, ¿no? como estos bienes básicos. Algún programa específico que ya está en marcha. Yo, además de ser teniente de alcalde de todas estas cosas, soy también regidora de un distrito, concejala de un distrito específico de Barcelona, uno de los más vulnerables, ¿no? con niveles muy altos de paro, de desahucios, que concretamente tenemos un barrio que es el barrio de Ciutat Meridiana, donde cada semana tenemos entre 6 y 7 desahucios por parte de entidades financieras, que estamos trabajando la garantía de derechos básicos, y hemos impulsado un proyecto con los propios vecinos de formación de trabajadores, ¿no? que estaban en situación de personas que estaban en paro, los estamos formando, que son vecinos de ese barrio, para que ejerzan, ¿no? de educadores ambientales, ¿no? de agentes energéticos en su vecindario, ¿no? y que por tanto ya desarrollemos todo un trabajo de educación, de cambios de cultura energética, de entender, ¿no? porque democratizar la energía también tiene que pasar por mejorar la información, por llegar mejor al ciudadano. Por tanto, este es un proyecto muy micro, pero que nos gustaría que no se quedara en el ámbito, como decía, de este barrio específico, sino que tuviera mucha más trascendencia. Por tanto, estos son un poco los elementos centrales en los que estamos trabajando y que creemos que diseñan pues eso, ¿no? una hoja de ruta que nos ilusiona y que creemos que puede dar muy buenos resultados pues, en este mandato, en el objetivo de conseguir realmente este derecho a la ciudad y esta ciudad sostenible para mejorar